Increíble revelación. El sorpresivo puño de un limpiador que transformó la risa en respeto. José miraba su reflejo en el cristal sucio de la oficina. A sus 35 años, era un hombre de honor que rebosaba dignidad, pero la vida en el bullicioso barrio de la Ciudad de México le había enseñado que, a menudo, el esfuerzo no se mide en el sudor de la frente, sino en la opinión de quienes nos rodean. Sentía el peso de las risas ajenas resquebrajando su autoestima, un eco sordo de burlas que resonaba en su mente. Los jóvenes de traje que pasaban junto a él alardeaban de sus privilegios, sin saber que al otro lado de esa pared de cristal había un corazón lleno de sueños, un deseo ardiente de demostrar su valía y cambiar su destino. Aquella mañana, mientras limpiaba con esmero el agua y el polvo acumulados, un grupo de jóvenes se rió de su acento al hablar de sus ambiciones. «Un limpiador soñador», dijeron entre risas. Ella, una de las más arrogantes, agregó: «¿De verdad crees que alguien te va a escuchar?». Esa burla caló hondo. José pensó en su madre, en esos sacrificios que había hecho para educarlo, enseñándole la importancia del trabajo honesto. ¿Era esto lo que valía su esfuerzo? El dilema comenzó a consumirlo. Por un lado, la amabilidad de su madre le dictaba tender la mano y no devolver las burlas, y por otro, el orgullo gritaba en su interior, reclamando justicia, un deseo de demostrar que habían subestimado su capacidad. La presión crecía y su mente se aceleraba. ¿Cómo sería su vida si jamás lograba desquitarse? Si, por miedo, simplemente dejaba que esos privilegiados lo pisotearan cada día. Era un vaivén entre dos caminos que lo mantenía despierto por las noches. Un día, el destino le ofreció una inesperada oportunidad, una competencia de juegos de inteligencia, organizada por la misma compañía que lo despreciaba. Un rayo de esperanza en medio de la tormenta de burlas. Sintió una punzada de nervios y, a su vez, una chispa de posibilidad. Mientras se preparaba, las voces burlonas resonaban en su cabeza, pero también surgía su determinación. Podía sentir los ojos juzgadores de sus compañeros, la risa que le había hecho sentir menos. Se cerró en su mundo, respondió a las dudas, enfrentó su miedo. Pero al mismo tiempo, la angustia de lo que podría ser lo mantenía en un estado de alerta constante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. El día del evento llegó. La atmósfera estaba cargada de tensión. La risa de los privilegiados se transformó en murmullo cuando comenzó la mediación. Cada pregunta que respondía José era como un golpe directo a sus corazones llenos de prejuicio. La adrenalina corría por sus venas, mientras la ansiedad se actualizaba en su pecho. El pico de intensidad se volvía insoportable a medida que avanzaban las rondas. Cada paso que daba hacia la victoria era un paso más que lo alejaba de las risas y, al mismo tiempo, un desafío personal. Pero en el fondo, la pregunta seguía resonando. ¿Podría perdonar a quienes lo habían menospreciado alguna vez? ¿O su victoria sería incompleta sin una retribución? Mientras la multitud estallaba en aplausos y su futuro parecía más brillante, José detenía cada latido por el dilema que lo atormentaba. La satisfacción de su triunfo se enfrentaba a la sombra del rencor, y su verdadera batalla apenas comenzaba. La sala aún retumbaba con los ecos de su éxito, pero en el corazón de José la victoria no era completa. Cada aplauso, cada grito de admiración se sentía hueco, como si el verdadero reconocimiento que anhelaba se le escapara entre los dedos. No podía disfrutar del momento porque, en su mente, el rostro de aquellos jóvenes que se habían reído de él seguía resonando, desdibujando sus logros. Durante los días que siguieron a la competencia, José se sumergió en una mezcla de celebraciones forzadas y reflexiones sombrías.
Sus compañeros de trabajo, ahora admiradores, lo rodeaban, querían escuchar su historia, celebrar su triunfo. Sin embargo, él sentía que, en el fondo, ese reconocimiento no era más que una máscara. ¿Tuviste suerte?, preguntaba uno de ellos, mientras José sonreía con nerviosismo. Cada vez que alguien se atrevía a insinuar que su éxito se debía a una casualidad, un fuego interno se avivaba en su pecho. Sabía que debía usar esa atención para construir algo más grande que un momento de gloria efímera. La idea de iniciar un curso para enseñar a otros lo que había aprendido en esa conciencia repentina de autoeficacia comenzaba a hacerse fuerte en su mente. Tal vez podría poner en práctica sus secretos de superación, su metodología autoimpuesta. Pero una voz interna lo detenía, cuestionando su habilidad para guiar a otros cuando él mismo se sentía atrapado en su rencor. La pregunta se repetía: ¿cómo podría inspirar a otros si no había sanado sus propias heridas? Una tarde, mientras se encontraba en su puesto de trabajo, decidió tomar una acción concreta. Comenzó a diseñar un taller que abordaría tanto el crecimiento personal como la superación de obstáculos por medio del intelecto y la ética del trabajo. Quería crear un espacio para aquellas personas que, como él, sentían que su visión se pasaba por alto. Sin embargo, en cada idea que desarrollaba, su mente se inundaba de imágenes de aquel grupo de jóvenes burlones. La confrontación con ellos era un fantasma que no lo dejaba ir. Un día, después de largas jornadas de planificación, decidió dar un paso más. Se inscribió en clases de oratoria y, a su vez, empezó a leer literatura sobre motivación y liderazgo. Necesitaba habilidades que le permitieran comunicar no solo conocimientos académicos, sino también su historia de vida. La tímida percepción que una vez tuvo sobre sí mismo se sentía cada vez más como un disfraz del cual debía despojarse. Mientras navegaba por su nuevo camino, un correo inesperado cambió la dirección de su emprendimiento. La misma compañía que lo había menospreciado ahora buscaba un ponente para su próximo evento corporativo, dejando el tema abierto a propuestas. El corazón de José palpitaba con intensidad. Este era el momento de transformar su experiencia en un discurso que resonara. Pero la lista de invitados incluía a aquellos que alguna vez rieron sin piedad. El dilema surgió de nuevo. ¿Debería presentar su mensaje y arriesgarse a ser juzgado nuevamente? ¿O rehuir esa plataforma y renunciar a la oportunidad? La respuesta se deslizaba entre sus inquietudes. A medida que maduraba la idea de presentarse, empezaba a aceptar que podía ser faro y guía, al mismo tiempo que se enfrentaba al ciclo de burlas que atravesó. Este acto no solo lo liberaría a él, sino que establece un precedente en su nuevo camino. En su mente, la victoria se podría medir no solo en términos de éxitos personales, sino también en la valentía de hacer frente a los pasados demonios. Esa noche, mientras escribía su discurso, un propósito renovado se encendía dentro de él. Finalmente, había decidido asumir control de su narrativa. Pero, a medida que las palabras se alineaban sobre la página, una inquietud emergió. ¿Qué pasaría si las viejas burlas volvían a exhibirse? ¿Estaba preparado para recibir el golpe de su propio pasado encarado de frente? El aplazo de su inseguridad lo mantenía en un hilo. De pronto, el correo de invitación le parecía no solo como una puerta abierta, sino como una trampa potencial. Sin embargo, dentro de ese dilema, una determinación brotaba, la de redimir no solo su historia, sino también el poder de su voz ante aquellos que lo habían subestimado. Cada pensamiento se tornaba en un nuevo desafío. El momento de la verdad emergía, y con él la oportunidad de demostrar que su viaje hacia la grandeza apenas comenzaba. Pero, ¿estaba realmente dispuesto a enfrentar sus miedos más profundos? El día de la presentación se acercaba con una inercia que parecía amplificar cada latido del corazón de José. La noche anterior había repasado su discurso innumerables veces, perfeccionando palabras, modificando frases, intentando que cada línea capturara su esencia más íntima. Echó de menos su antiguo yo, el que se sentía pequeño y vulnerable, como un borrón en un lienzo enorme.
y aunque sabía que debía de ser él mismo, la idea de mostrarse era monumental. Al llegar al recinto, un nudo se formó en su estómago. Las paredes eran testigos mudos de sus inseguridades. El lugar estaba repleto de caras conocidas, las mismas que solían reírse de él, y cada mirada parecía perforar su armadura de confianza. Sin embargo, estaba decidido. Esa era su oportunidad de convertir la burla en respeto, de hacer que sus experiencias hablaran por él. A medida que subía al escenario, su mente divagaba en sus recuerdos. Las heridas del pasado no se cerraban fácilmente. Un eco persistente de risas crueles resonaba en su interior. Se detuvo un instante, absorto en su propio crisol emocional, antes de respirar hondo y comenzar. Las primeras palabras salieron temblorosas, pero fueron sucedidas por una cadencia que se fue afianzando con cada frase. Allí estaba, frente a su antiguo dolor, casi tangible en el aire. Habló de su viaje con una franqueza que sorprendió incluso a sí mismo. Compartió su lucha con la inseguridad, la presión de encajar y el poder transformador del autoconocimiento. Las risas burlonas se convirtieron en ecos lejanos mientras el público se adentraba en su historia. Las reacciones de los asistentes fueron inesperadas. Algunos comenzaron a asentir y otros intercambiaron miradas de entendimiento. Era como si de repente la sala se convirtiera en un espacio sagrado de vulnerabilidad compartida. Sin embargo, una sensación extraña se arrastraba entre la conexión que estaba formando y la incertidumbre de sus antiguos compañeros. No podía escapar de la imagen de ellos, aún allí, analizando cada palabra y sopesando su validez. Se aferró a esa incomodidad entendiendo que su valor radicaba no solo en su historia, sino en el acto mismo de mostrarse. A medida que se sumergía en su último punto, una revelación se hizo presente en su pecho. No solo era un relato de superación, era también un grito de justicia por cada vez que su voz había sido silenciada. Este mensaje no solo pertenecía a él, sino a todos aquellos que alguna vez se sintieron pequeños. Al finalizar, un aplauso estalló, y la sala vibró con una energía palpable, un reconocimiento genuino que había sustituido todos los ecos del pasado. Bajó del escenario con una sensación de liberación, y curiosamente, el campo de dudas en su mente parecía haber perdido su fuerza. Se sintió ligero como si hubiese dejado atrás un lastre que le había impedido avanzar. Pero no era solo el aplauso lo que le llenaba de valor, era el reconocimiento de su propia voz, esa que había tantas veces callado. Después de la presentación, varios asistentes se acercaron a él. Sus palabras eran sinceras y llenas de gratitud. Cada interacción le confirmaba que su historia resonaba. Sin embargo, en el fondo de su mente, una sombra persistía. ¿Había logrado realmente cambiar su narrativa o solo había desviado la atención momentáneamente? En uno de esos momentos, mientras compartía un café con un compañero, uno de los jóvenes que antes se había mofado de él se acercó, con una expresión inesperada de respeto. No sabía que habías pasado por eso, gracias por compartir. La autenticidad de ese gesto doblegó las defensas levantadas en su mente. Estaba empezando a comprobar que la transformación no solo era suya, sino que podía reflejarse también en otros. La noche terminó, pero las reflexiones no cesaron. José comprendió que su trabajo apenas comenzaba. Ya no se trataba de una simple presentación, sino de un compromiso continuo con su propio crecimiento y con el de aquellos que pudieran beneficiarse de su experiencia. Había una chispa de ambición nueva en él, la de crear un movimiento, una red de apoyo donde el intercambio de historias pudiera fomentar esa sanación colectiva. Mientras cerraba la puerta de la sala, un pensamiento le golpeó con fuerza. Si quería realmente transformar risas en respeto, necesitaba más que una historia contagiosa. Debía construir un camino hacia el desarrollo personal. Este era solo el comienzo de una aventura que prometía ser mucho más profunda y significativa. ¿Estaría preparado para afrontar las responsabilidades que esta nueva misión traería consigo? La pregunta resonaba, invitando a un futuro incierto pero emocionantemente desafiante. El eco de su propia voz todavía reverberaba en la mente de José mientras salía del recinto. Cada paso que daba lo adentraba en un mundo que parecía nuevo, iluminado por la revelación de su bravura. Pero en su interior, una inquietud crecía. Había sentido que el aplauso era un comienzo, no un final. Y como tal, era necesario actuar. Si su voz había resonado con los demás, ¿cómo podía seguir amplificando ese sonido? Ese pensamiento lo llevó a reflexionar sobre su entorno.
La vida diaria estaba repleta de conversaciones sin sentido, de relatos de éxito que ocultaban luchas internas, y eso era lo que quería cambiar. Sin embargo, al entrar en la rutina, el camino hacia un cambio sostenido se tornaba confuso. La ambición de forjar una comunidad parecía, en principio, un reto monumental. ¿Cómo podría conectar con personas que llevaban a cuestas su propia historia de lucha sin que la suya sonara como una simple anécdota? La mañana siguiente decidió activar un plan. Se sentó frente a su computadora y escribió un correo a sus contactos más cercanos. Les invitaba a un encuentro informal donde cada uno pudiera compartir su propia experiencia. Era un primer intento de construir ese movimiento que tanto anhelaba. La idea de ser el anfitrión le llenaba de nerviosismo, pero también de adrenalina. No era solo una charla, era una invitación a sacar a la luz aquello que durante tanto tiempo habían ocultado. Las horas se convirtieron en días, y esos días en semanas, y tras varias interacciones, el primer encuentro finalmente se concretó. Cuando vio a las personas llegar, su pecho se apretó de una mezcla de emoción y miedo. De nuevo, la sala estaba repleta de caras, pero esta vez había un aire de expectativa compartida. Se sentaron en círculo, y algo en la configuración del ambiente se sentía diferente. Al principio, las palabras eran vacilantes, pero conforme pasaba el tiempo, la confianza creció. José escuchaba. Cada relato resonaba con sus propias experiencias, y lo hacía dudar. Las preocupaciones sobre su propia historia se desvanecieron. Al percibir la fortaleza de aquellos que se mostraban vulnerables. Había lágrimas y risas, pero lo más importante, había un acto de coraje en cada confesión. Eso le hizo comprender que la conexión no dependía de la perfección de una narrativa, sino de la autenticidad de los sentimientos expresados. Con cada historia que se compartía, su propio viaje de sanación también se expandía. Sin embargo, en el trasfondo de su mente surgía un dilema. ¿Estaba preparado para ser una figura de liderazgo? ¿Era lo suficientemente fuerte para sostener el peso de las historias ajenas sin perderse a sí mismo? ¿Cómo manejaría la responsabilidad de guiar a otros a través de sus propios abismos? Las noches posteriores se convirtieron en un torbellino de pensamientos. José se dio cuenta de que, si bien había encontrado su voz, había un mundo entero de emociones aún por explorar. La sala de reuniones había sido solo un primer paso. Necesitaba profundizar en su propósito, en su motivación. Una tarde, mientras meditaba sobre todo esto, recibió un mensaje inesperado. Era una invitación a realizar una charla en un evento más grande. La oportunidad lo llenó de ansiedad, pero también de determinación. Si había transformado la vulnerabilidad en un lazo entre él y sus nuevos amigos, ¿qué podría suceder si compartía esa conexión con un público aún más amplio? Esa pregunta lo empujó a confrontar sus propios límites y a aceptar que estaba destinado a algo más grande. La idea de estar ante un público nuevo y diverso le hizo plantear, ¿sería capaz de sostener esa conexión? La disparidad entre su pasado y su presente se hizo palpable. Vería a sus antiguos compañeros de nuevo, pero esta vez en un contexto diferente. Estaba claro que el miedo no había desaparecido por completo. En su lugar había sido reemplazado por una inquietud vibrante, un desafío personal que lo llevaría a explorar nuevamente su narrativa. Esa noche, José se quedó en la cama, con insomnio, preguntándose si realmente estaba preparado para la responsabilidad que venía. La sombra de su antiguo yo aún lo observaba, y debía decidir, ¿se permitiría crecer o se quedaría estancado? La decisión lo conduciría a un nuevo umbral. La transformación era un camino que apenas comenzaba a dibujarse ante él, lleno de incertidumbre, pero también de promesas. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso? La mañana del evento, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, arrojando patrones de sombra en su habitación. José despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. Estaba a punto de afrontar su mayor reto hasta la fecha. La idea de estar enfrente de un público mayor era una espada de doble filo. Podría ser una oportunidad para maximizar su impacto, pero también podía convertirse en un momento de vulnerabilidad que lo dejara expuesto. Consciente de esta dualidad, cada movimiento que hacía esa mañana parecía cargado de significado. A medida que se preparaba, su mente se repetía como un mantra.
Sé auténtico, compártelo todo. De lo que había experimentado en sus primeros encuentros, la noción de hablar frente a una multitud le parecía abrumadora. Se imaginaba a sí mismo frente a una sala llena, ante desconocidos que juzgarían no solo su mensaje, sino la validez de su propia historia. Las inseguridades comenzaban a asomarse. Incluso la idea de que sus anécdotas pudiesen sonar vacías en comparación con las de otros le provocaba un nudo en el estómago. Cuando llegó al lugar del evento, la energía vibrante del espacio aumentó su nerviosismo. El bullicio habitual de una multitud preparándose para escuchar le hacía sentir pequeño. Las charlas de los asistentes se entremezclaban con risas, chispas de conocimiento y luces brillantes. Sin embargo, había algo que lo mantuvo centrado. Recordaba las historias que había escuchado en su grupo reciente, la vulnerabilidad que todos habían mostrado. Esa era la esencia que deseaba transmitir. Mientras los oradores previos compartían sus experiencias, José escuchaba atentamente, absorbiendo sus técnicas, sus tonos y su autenticidad. Había una conexión palpable entre ellos y el público. Eso encendió en él la certeza de que su mensaje también merecía ser escuchado. Finalmente, llegó su turno. Se acercó al escenario con pasos firmes, aunque con el corazón acelerado. Las luces se atenuaron y los murmullos comenzaron a apagarse. Al respirarlo, sintió el peso de todas sus dudas desvanecerse. Con el primer hola, una ola de familiaridad lo rodeó, casi como si hubiera subido a un círculo de confianza nuevamente. Habló sobre sus miedos, sus luchas y, más importante, sobre cómo cada uno de esos fracasos lo había llevado a donde estaba ahora. En lugar de buscar la perfección, decidió abrazar las imperfecciones de su propio viaje. A medida que compartía sus vulnerabilidades, vio reflejados rostros de comprensión en el público, un atisbo de conexión que le dibujó una sonrisa. Pero había más que un simple ejercicio de narración en su discurso. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando mencionó la historia de un limpiador de su antiguo trabajo. Aunque el hombre nunca había tenido la oportunidad de hablar en público, había dejado una profunda impresión en José. La manera en que éste enfrentaba su día a día, con dignidad y respeto, había marcado el camino de su propia transformación. A medida que José relataba esta anécdota, el público comenzaba a reaccionar. Sus risas se transformaban en murmullos de respeto y reflexión. En ese instante se dio cuenta del poder que tenía. Podía transformar la percepción de las personas sobre su entorno, incluso sobre sí mismos. Su voz ahora era un vehículo capaz de instigar cambios internos y dar valor a lo aparentemente simple. Con cada palabra, entendió que su viaje no solo era acerca de sí mismo, sino sobre cómo conectar y resonar en aquellos que se negaban a ser silenciados. Al terminar su intervención y recibir un aplauso cálido, algo cambió en él. No era solo un orador, era un catalizador. Pero mientras se retiraba del escenario, una sombra cruzó su mente. ¿Estaba listo para este nuevo papel? ¿La responsabilidad de ser un faro podría ser abrumadora? Mientras las luces se desvanecían, una pregunta persistente se apoderó de su ser. ¿Realmente podría llevar las historias de otros sin aplastarlas bajo el peso de su propio ego? Con esta inquietud aún presente, salió del escenario, sintiendo que un nuevo capítulo estaba por comenzar. La responsabilidad ahora era mayor, pero también lo eran las oportunidades. ¿Sería capaz de equilibrar su propio viaje con el de aquellos que lo habían inspirado? La transformación apenas iniciaba, y el destino final aún estaba desenfrenado. Mientras José se sumergía en la multitud, el abrumador aplauso aún resonaba en sus oídos. Sin embargo, el eco de sus propias inseguridades comenzó a retumbar con mayor fuerza. ¿Realmente había logrado conectar con su audiencia? Si bien el reconocimiento era gratificante, la presión de ser un catalizador comenzaba a sentirse como un peso adicional sobre sus hombros. Con el corazón aún acelerado, se retiró a una esquina tranquila del recinto, donde pudo observar a los conferencistas y asistentes intercambiando ideas animadamente. Esa atmósfera de creatividad y conexión le pulsaba por dentro. A medida que los oídos absorbían las risas y las conversaciones, su mente se llenaba de un nuevo fervor. Este era el ida y vuelta que siempre había anhelado. No solo se trataba de compartir, sino de escuchar, aprender y crecer. En ese instante de calma, recordó la profunda lección que había aprendido del limpiador.
Este hombre había vivido bajo la aceptación de su propio camino, sin buscar protagonismo, pero sí impactando cada vida que tocaba. José se preguntaba si podía llegar a ese nivel de humildad y a la vez ser un guía para otros. La idea de balancear su viaje personal con el viaje ajeno parecía complicada, casi esotérica. El evento continuó sumergido en conversaciones ricas, lo que lo impulsó a pensar en su futuro. Si su voz podía resonar en otros, ¿cómo podía crear un ambiente donde más personas como él fueran escuchadas? ¿Cómo convertir su experiencia en algo más que una simple anécdota? La victoria de aquel día lo había transformado, pero no podía ser un solo acto, necesitaba construir algo más duradero. Esa noche, cuando regresó a casa, la epifanía se volvió más clara. Decidió que no solo iba a ser un orador, sino que iba a formar un grupo de apoyo, un refugio donde las historias pudiesen ser compartidas sin temor, donde cada voz, independientemente de su humildad, pudiera ser escuchada. A pesar de que sentía el miedo a lo desconocido, algo dentro de él le decía que este sería su próximo gran paso. Sin embargo, esta nueva visión también trajo consigo un desafío. Al comenzar a planear, se encontró enfrentando una serie de dilemas. ¿Cómo reunir a personas que aún luchaban con la idea de compartir sus historias? Y más importante, ¿cómo abordar sus propias inseguridades para no dejarse llevar por su ego? José sabía que sería fácil caer en el deseo de brillar a través de otros, en lugar de elevar sus voces como merecían. Era crucial que las dinámicas de poder no se repitieran. Le costaba dormir, angustiado por la magnitud de su nueva empresa. Su mente giraba en torno a posibles escenarios y a la forma en que podría facilitar esta conexión genuina. Días se convirtieron en noches de planificación. Comenzó a escribir, a diseñar un espacio donde el respeto y la vulnerabilidad pudieran ser la norma. Cada palabra que plasmaba en el papel parecía liberarle. Sin embargo, la presión de estar a la altura de las expectativas ajenas también lo inquietaba. La idea de un encuentro abierto pronto se transformó en algo casi tangible. Con cada día que pasaba, la ansiedad se mezclaba con la emoción, creando un torbellino de pensamientos. Al poner en marcha este proyecto, se daría cuenta de una impresionante verdad. No solo aprendería a balancear su camino con el de otros, también empezaría a descubrir aspectos de sí mismo que nunca imaginó que existían. Cuando finalmente pensó en cómo anunciar su primer encuentro, la pregunta aún lo acuciaba. ¿Podría realmente ser el guía que estas personas necesitaban? Con un nuevo desafío en horizonte y el eco de las historias de otros resonando en su interior, se dio cuenta de que su propio viaje apenas estaba comenzando. Había un camino por delante lleno de descubrimientos y quizás una revelación que cambiaría el rumbo de su vida y la de muchos más. Mientras contemplaba sus planes, un pensamiento surgió en su mente. Los puños pueden transformar la risa en respeto, pero ¿qué podré hacer yo con mi voz? La respuesta, sin embargo, quedaba aún por descubrirse, y con eso una nueva travesía empezaba a gestarse. Las semanas posteriores a su decisión se convirtieron en un torbellino de actividades. José se adentró en su nueva misión con una intensidad que a veces lo dejó sin aliento. Se sentía como un artista en la penumbra, preparando sus materiales antes de la gran presentación. Cada palabra escrita, cada idea planteada, cada estructura de reunión era un paso hacia algo más grandioso. Sin embargo, la sombra de sus inseguridades siempre acechaba. La inseguridad mayor radicaba en su capacidad de dirigir un grupo donde personas que, al igual que él, habían enfrentado sus propias batallas internas, se abrirían. Tenía que ser el facilitador perfecto, y esa responsabilidad lo oprimía. Así, dedicó largas horas a investigar sobre el liderazgo. Leía libros y artículos, escuchaba podcasts de expertos, tratando de desglosar las mejores prácticas para crear un ambiente de apoyo genuino. En uno de esos momentos de reflexión, una idea le llegó con claridad. Decidió implementar una serie de talleres donde cada participante pudiera expresar su historia a través de diferentes formas artísticas, escritura, pintura, música. Quería que cada narrador se sintiera libre. Sin embargo, esta revelación también lo enfrentaba a un dilema interno, la búsqueda de aprobación y la necesidad de autenticidad. ¿Podía despojarse de su propio ego para abrir un espacio donde otros brillaran?
La preparación para el primer encuentro fue intensa. Organizó el espacio con cuidado, asegurándose de que cada detalle fomentara una atmósfera acogedora e inclusiva. Ajustó las sillas en círculo para simbolizar que cada voz tendría un lugar central. Pero en las noches previas, mientras los nervios a menudo lo asaltaban, se preguntaba si realmente estaba listo para ser ese faro de luz en la vida de otros. Cuando llegó el día, su estómago se debatía entre la excitación y el pánico. La sala comenzó a llenarse con rostros que reflejaban tanto entusiasmo como miedo. Eran personas que, al igual que él, habían cargado el peso de la soledad y el silencio. Como líder, la responsabilidad lo envolvía, y en su mente resonaban las palabras del limpiador que tanto lo habían inspirado. ¿Podría ofrecer la calidez que él había recibido? Para abrir el encuentro, compartió brevemente su propia historia, su voz vibrante pero temblorosa. A medida que hablaba, la atmósfera comenzó a cambiar. Cuando dio la palabra a los demás, los primeros tímidos intentos de compartir se transformaron en relatos profundos de lucha, esperanza y sanación. José se sintió más fuerte al ver cómo, uno a uno, los participantes comenzaban a soltar las cadenas que los ataban. Sin embargo, en el fondo, todavía una voz crítica le susurraba que no era lo suficientemente bueno, que su intervención podía eclipsar las historias de los demás. Decidió que debía renecesitar el espacio, enfocándose en ser un mero facilitador, un guía que ofrecía su energía sin imposiciones. Así, conforme el encuentro avanzaba, su inseguridad se disipó gradualmente, ante la belleza de esas conexiones humanas que nacían. Pero al final del encuentro, cuando todos se despidieron con sonrisas brillantes y corazones aliviados, sabía que había más en juego de lo que inicialmente había previsto. No solo lideraba un grupo, estaba al borde de descubrir quién era en realidad, más allá de las dudas. No obstante, al cerrar la puerta de la sala, un pensamiento inquietante volvió. ¿Qué pasará cuando ya no esté cerca? ¿Fui realmente un buen guía? Esa interrogante lo dejó inquieto, y en su rostro se podía ver la mezcla de satisfacción y la inquietud de lo incierto que vendría. Un nuevo desafío le esperaba, la necesidad de trascender su propio proceso y asegurar que el grupo pudiera sostenerse. Podía inspirar a otros, pero ¿podría también dejar una huella que no dependiera de su presencia constante? Mientras reflexionaba, un nuevo impulso lo sacudió. Había llegado el momento de pensar en una segunda reunión, pero esta vez con un enfoque audaz, una especie de reto, que exigiría no solo su intención, sino una exploración radical de las voces que había cultivado. Pero una voz le advertía que este camino podría abrir marcas imborrables en su alma. Y en ese instante previó la culminación de su viaje, una revelación que podría cambiar no solo su vida, sino también la de aquellos a quienes se había comprometido a ayudar. José se despertó esa mañana con una mezcla de energía y ansiedad. Su mente revoloteaba entre los posibles enfoques para su segundo taller. La idea de incluir un reto más audaz lo inquietaba, pero al mismo tiempo lo emocionaba. Tenía claro que no quería simplemente repetir lo que había hecho antes. Quería que cada participante no solo compartiera, sino que también confrontara sus demonios. Mientras se preparaba, se preguntó si dar un giro drástico al formato sería adecuado. Pensó en la vulnerabilidad que implicaría llevar a los participantes a un lugar más profundo, posiblemente desnudando sus miedos más oscuros. En alguna parte de su conciencia sentía el peso de la responsabilidad, pero también la emoción de un nuevo comienzo. Al llegar al espacio de la reunión, sintió la energía palpable en el aire. Era un lugar conocido, pero la sensación de importancia era nueva. José miró a su alrededor, reflexionando sobre cómo los elementos físicos del entorno podían influir en el proceso. Con cada silla que movía, declaraba su intención de ofrecer un ambiente en el que las emociones pudieran fluir libremente. Decidió comenzar el taller con un ejercicio que sorprendiera, un instante en el que todos tuvieran que escribir una afirmación negativa que hubieran escuchado sobre sí mismos, aquellas frases que los habían marcado y definido hasta ese momento. La idea era luego transformarlas, cada uno debía reescribir esa afirmación en algo positivo. Era un desafío mental y emocional, un viaje de confrontación y transformación. Mientras explicaba el ejercicio, la tensión en la sala creció.
Algunos participantes mostraron sus dudas, pero José, consciente de sus propias luchas internas, estaba listo para empoderarlos. Compartió una de sus propias afirmaciones negativas, aquella que lo había perseguido como una sombra. No soy un buen líder. La vulnerabilidad en su voz tuvo un efecto contagioso. Poco a poco, los rostros tensos comenzaron a relajarse y uno a uno comenzaron a compartir. Sin embargo, había un susurro inquieto en su mente que lo seguía, la preocupación de que este nuevo enfoque podría resultar demasiado intenso, que estaban adentrándose en aguas desconocidas que podrían perder el control. A pesar de esas sombras mentales, decidió confiar en el proceso. Participar en la reescritura de sus historias era un acto de valentía, un paso esencial hacia su propia sanación. Las transformaciones, aunque simples, comenzaron a brotar como flores en el asfalto. No soy un buen líder se convertía en soy un líder en proceso. Cada reescritura parecía liberar un nuevo aire lleno de posibilidades. Sin embargo, mientras las historias se desentramaban, una confrontación inesperada se enciende. Una participante comenzó a soltar su frustración con el mismo fervor que había utilizado en sus propias inseguridades. «Esto es ridículo. ¿Por qué tengo que decir que soy buena en algo cuando sé que no lo soy?», gritó, su voz llena de desdén. El comentario hizo eco en la sala. El ambiente previamente cálido se tornó tenso. José sintió que el momento crucial que había anticipado llegaba de forma abrupta. Tenía que enfrentarse a la verdad de esa inseguridad y al mismo tiempo no podía permitir que esa energía negativa desmoronara el trabajo que habían empezado. Consciente de que debía abordar la confrontación, reflexionó un instante antes de responder, articulando en su mente lo que significaba ser un líder en momentos de crisis. En su interior, reconocía que esa batalla no era solo de los participantes, sino también la suya. «Entiendo tu frustración», comenzó con tranquilidad, «pero quizás tu resistencia se derive de lo que realmente piensas sobre ti misma. ¿Qué pasaría si, en lugar de ver esto como un mandato, lo consideras como una invitación a imaginar quién podría ser?» La sala se quedó en silencio, cada mirada centrada en él, como si esperaran su reacción. La tensión era palpable y el tiempo se deformó, un espacio donde cada segundo contaba. Mientras José avanzaba lentamente hacia el centro, se dio cuenta de que no estaba solo en ese momento. Cada historia, cada risa y cada lágrima compartida también lo habían transformado a él. El verdadero desafío, entendió, no solo radicaba en guiar a otros, sino en permitirse a sí mismo crecer y redescubrir su valor. Inspirado por el desafío y la incertidumbre, una nueva pregunta surgió en su mente, desbordando el potencial de lo que estaba creando. ¿Era este el inicio de una evolución que podría llevar su propio viaje a un nivel inesperado? El futuro era incierto, pero un nuevo fuego comenzaba a arder en su interior. Tenía que hacer algo significativo a partir de esa revelación. Había llegado el momento de actuar y defender lo que había comenzado. La transformación estaba en marcha y José estaba listo para dar el siguiente paso, incluso en medio de la adversidad que aclamaba por temer y vencer. José sintió un escalofrío recorrer su cuerpo a medida que la tensión en la sala se volvía casi tangible. La mirada de los participantes, expectante y a la vez escéptica, lo impulsaba a continuar navegando por este nuevo territorio emocional. Decidió no permitir que el desafío de la participante desbordara la oportunidad única que tenían entre manos. Imaginen que cada palabra que dijimos sobre nosotros mismos es una máscara que llevamos puesta, sugirió, buscando articular su visión de una forma que resonara. Están aquí para despegar cada una de esas máscaras y mirarse a los ojos. ¿Qué pasaría si, por un momento, deciden abrazar a la persona que realmente son? La sala quedó en un profundo silencio, y José se sintió en un punto crítico de su propio viaje. No solo estaba guiando a otros a través de su inseguridad, estaba enfrentándose a la suya. Este taller ya no era solo un espacio de aprendizaje, era una plataforma de transformación esencial para él también. El eco de su propia vulnerabilidad incluso le permitió percibir un leve cambio en las expresiones de los participantes. Cuando más de uno comenzó a bajar la guardia, sintió que un nuevo desafío se estaba gestando en su interior.
Debía mantener el impulso, sin desdibujar la línea entre guía y participante. Debía ser el líder que había afirmado ser. La sala parecía exigente en su silencio, como si cada alma ahí esperara su chispa mágica que encendiera el fuego del valor. José propuso un nuevo ejercicio. Ahora, escriban una carta a su futuro yo. Cuéntenle cómo enfrentaron sus temores el día de hoy, y lo que serán capaces de lograr a partir de esta transformación. El uso del futuro le daba a cada palabra un nuevo peso. No solo eran letras en papel, sino una promesa de crecimiento. Vio cómo los rostros se iluminaron con la realización de que tenían el control sobre su narrativa. La sala se llenó del sonido de lápices sobre papel, y mientras el murmullo en la habitación crecía, él se tomó un momento para observar. Allí estaban, un grupo de personas, dispuestas a enfrentar lo que habían atendido como verdades inamovibles, y en ese instante, José se dio cuenta de que el reto más grande no estaba únicamente en lo que ellos necesitaban vencer, sino en cómo él debía liderar desde su propia experiencia. Finalmente, cuando el ejercicio concluyó, un nuevo nivel de energía pulsó entre ellos. La participante que había compartido su frustración tomó la palabra nuevamente, esta vez con un brillo diferente en su mirada. Me doy cuenta de que nunca he querido quedarme cómoda en la frustración. Es tiempo de reescribir mis propias historias, diría con un tono de aceptación que resonó de manera profunda. El impacto de esa revelación lo envolvió, y por un segundo, José permitió que su mente viajara hacia el futuro. Se visualizó no solo como el facilitador de estos talleres, sino como alguien que dejaría una huella duradera en la vida de muchos, incluido él mismo. Sin embargo, aún había un lastre que no podía ignorar. La sombra de su inseguridad como líder seguía presente, acechando en los rincones más oscuros de su mente. Al finalizar el taller, mientras los participantes compartían su experiencia, José se dio cuenta de que todos llevaban consigo una semilla de cambio. Pero su mente se enfocó en una pregunta inquietante que no lo dejaba en paz. ¿Estaba realmente preparado para liderar, no solo en talleres, sino en otras facetas vitales de su vida? Justo cuando estaba a punto de salir de la sala, notó que un viejo amigo, que había sido parte de su vida durante años, se encontraba entre la multitud en busca de respuestas. José lo miró a los ojos y sintió que el desafío se presentaba una vez más. En su interior, sabía que era el momento crítico para enfrentar no solo sus demonios, sino también el pasado que había intentado dejar atrás. Se dio cuenta de que no podía correr de sus propios recuerdos. Cada lucha, cada inseguridad formaban parte de su historia. Enfrentaría no solo el futuro, sino también el pasado que había moldeado su presente. Mientras salió, dejó atrás una sensación de determinación renovada, como si cada paso que daba resonaba con el eco de su propia metamorfosis. El horizonte se presentaba lleno de preguntas no resueltas, y la más apremiante de todas se instaló en su mente. ¿Qué haría a continuación con el poder recién descubierto que había emergido no solo en él, sino en todos los que lo rodeaban? Era tiempo de actuar, de ser el cambio que tanto anhelaba. ¿Estaba realmente dispuesto a aceptar el desafío que se avecinaba? La puerta se cerró tras él, y una ola de ansiedad y anticipación lo envolvió. La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, y los próximos días podrían definir la dirección de su viaje de maneras inesperadas. José se detuvo en el umbral de su nueva realidad, con la convicción renovada de que había alcanzado una etapa crucial en su vida. La transformación que había comenzado en ese viejo edificio de oficinas, donde un boleto de entrada lo había llevado al escenario de su propia vida, se estaba convirtiendo en un compromiso con la autenticidad y el liderazgo. La presión del pasado aún pulsaba en su mente, pero ahora se transformaba en la fuerza que lo impulsaba a seguir adelante. La mezcla de emociones que lo acompañó esa mañana era enorme. Las inseguridades asomaban de nuevo, pero él estaba decidido a no permitir que su sombra dominara. La idea de crear un espacio en el que cada voz pudiera ser escuchada y celebrada lo entusiasmaba. A medida que avanzaba en la planificación de su siguiente taller, su enfoque se centraba menos en su historia personal y más en facilitar las de los demás. Sabía que el verdadero poder residía en la colaboración y el aprendizaje mutuo. Siempre que José diseñaba un nuevo ejercicio para el taller, la idea de confrontar y sanar se volvía el hilo conductor. Decidió que, en la próxima reunión, invitaría a los participantes a compartir no solo sus luchas, sino también sus estrategias de superación.
convocarlos a crear un mural donde cada uno plasmaría sus historias en palabras e imágenes. Sin ningún tipo de pretensión, este acto de creación visual se convertiría en un símbolo de comunidad y pertenencia. El día del taller llegó, y llegó lleno de promesas. La sala vibraba con una energía colectiva, un espacio donde las esperanzas y las vulnerabilidades estaban a punto de entrelazarse. A medida que José observaba a los participantes entrar, se sintió completamente en su elemento. Era como si cada paso que daba hacia adelante lo acercaba un poco más a la comunidad que había deseado construir. Después de unas breves palabras de bienvenida, les propuso el ejercicio del mural. «Necesitamos un espacio donde cada uno pueda expresarse sin miedo», explicó, mientras su voz resonaba con confianza. «Aquí no hay lugar para el juicio, solo para el respeto». Con lápices de colores, pinceles y lienzos ante ellos, comenzó a ver cómo se creó magia. Los relatos fueron fluyendo, y poco a poco el muro llenándose de colores vibrantes se convertía en un reflejo de la lucha, el amor, la desesperación y la esperanza. José se movía entre ellos, escuchando y apoyando, mientras las risas y las lágrimas iban de la mano. Cada interacción se sentía como un paso gigantesco, no solo en su propia sanación, sino en la de cada persona que ahí se encontraba. Una vez finalizado el mural, los participantes se sentaron en círculo. La expresión de satisfacción en sus rostros lo iluminó por dentro. Había logrado hacer del taller un espacio donde no solo se compartieron experiencias, sino que se creó un sentido de comunidad genuino. Fue un momento de epifanía, ese retorno de la fe en sí mismo y en su capacidad de impactar positivamente en la vida de otros. Cuando José se levantó para agradecer a todos los asistentes, sus palabras se entrelazaron con un sentido de orgullo. Hoy hemos creado algo mucho más grande que nosotros mismos. Nuestras historias se fusionan en este mural, y cada uno de ustedes ha hecho una contribución vital. Ante sus ojos emergió una nueva narrativa. No era solo un limpiador convertido en orador, sino un facilitador de conexiones transformadoras. Su antigua lucha no había sido en vano. Cada dificultad había forjado su camino hacia esta realización. Días después, mientras caminaba por su barrio, se lo encontró a uno de aquellos jóvenes que solían burlarse de su acento. En lugar de cerrarse o rendirse, se erguió con la dignidad que había cultivado. Cuando sus miradas se cruzaron, el joven sonrió. «Te vi en el taller», dijo con sinceridad. «Me gustó lo que hiciste. Tu historia es realmente inspiradora». En ese instante, José sintió que la transformación se había materializado. No era solo su historia lo que resonaba, ahora también lo hacía su valentía a compartirla. Caminó con una nueva chispa en el corazón, sintiendo que ahora era capaz de enfrentar cualquier desafío. Había logrado no solo hallar su voz, sino también ayudar a otros a encontrar la de ellos. José sabía que nunca dejaría de aprender y crecer, y que su proceso apenas comenzaba. Tenía la responsabilidad de seguir construyendo espacios donde las historias se escucharan y se celebraran. Esta era su herencia, el regalo de empoderar a otros a través de lo que él había vivido. Mientras se perdía en sus pensamientos, quedó claro que su propósito estaba ahí, al alcance de su mano. El ciclo de autocrecimiento que había empezado lo había llevado a un futuro lleno de posibilidades. Con el corazón rebosante de satisfacción, José supo con certeza que estaban sucediendo cosas increíbles en su vida. Había logrado cultivar no solo un taller, sino el inicio de un movimiento que continuaría trascendiendo las barreras del silencio y la risa burlona. Firme en su convicción de que era suficiente y capaz, caminó hacia adelante con confianza, listo para enfrentar lo que viniera. No esperen ni un segundo más para compartir este video. Recuerden que los verdaderos fans de historias de superación como esta saben lo importante que es. Apoyar el canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas y dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo.
Además, comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.